¿Cómo usar ácido retinoico sin efectos secundarios? El ácido retinoico es la forma más poderosa de retinol, el ingrediente que se ha visto que tiene más beneficios para la piel, desde quitar manchas, arrugas, flacidez, pero como es muy potente, puede causar muchos efectos secundarios: enrojecimiento, irritación. Si alguna vez lo has intentado y suspendido, hoy ve este video donde tendrás una guía paso a paso de cómo tener todos estos beneficios sin morir en el intento. Soy la doctora Lilia Yunuen. Suscríbete si te interesan los temas de salud y belleza y acompáñame. Esta es la tretinoína, el ácido retinoico. En México esta es la marca comercial, Retin-A. Es la forma pura del retinol, es el derivado de la vitamina A, que se ha visto, hay muchísimos estudios al respecto, que es la que tiene más beneficios para la piel. Mejora la textura, disminuye arrugas, disminuye poros, puede tratar manchas, ayuda un poco en la flacidez. Fue creada originalmente para el acné. A la larga hace que la piel retenga mejor la hidratación, la hace más gruesa, más resistente al sol. El problema es que, como es muy poderosa, puede ser muy irritante. Entonces, los efectos secundarios son justo enrojecimiento, descamación, sensibilidad, tanta irritación que ya no se pueden poner otras cremas, que no se pueden lavar, que molesta más el sol. Y esa es la razón por la que se suspende este tratamiento, por la que a veces hay que poner unas formas más suaves de derivados de los retinoides. Pero hoy les quiero compartir una guía paso a paso de 4 semanas que, si la siguen así tal cual al pie de la letra, les aseguro que al terminar la 4ª semana su piel va a ser lo suficientemente resistente para poder usar este medicamento y tener todos esos beneficios de los que platicamos. En esta guía de 4 semanas, la tretinoína que vamos a usar es esta. Retin-A es la marca comercial. Aquí en México es de venta libre, pero en Estados Unidos sí se necesita receta. Hay que empezar siempre con la menor concentración, que es 0.025%. Cuando se termine el tubo, podemos cambiar a esta, y después, cuando se termine el tubo, si quieren, hay una de mayor concentración aún. Empezamos semana 1, la cara limpia y seca. Hay que lavarla con un Cindet que sea algo muy suave. Yo uso este. El que usen que sea suave está bien, no tiene que ser específicamente este, nada más que no sea abrasivo, que no tenga ácido salicílico, porque lo que queremos es no tener irritación. Entonces, piel limpia, seca, alrededor de los ojos, a los lados de las alas de la nariz y en las comisuras de la boca. Necesitamos poner una crema oclusiva para que este retinol no llegue a esa zona. La crema más oclusiva que existe es la vaselina, así que puede ser una capita ligera. Ahí yo la que uso es Nivea, porque es también muy espesa, densa, hace su función. Yo uso esta porque tengo una relación de amor de hace muchos años con Nivea y sé que mi piel la tolera bien. Si ustedes la usan, pueden usar esta. Si tienen otra que sea así muy espesa, la pueden usar. Y si no, usen vaselina, es muy segura. Se puede poner perfectamente en la piel, alrededor de los ojos, una capita ligera, en los párpados también, para que no vaya a llegar ahí el Retin-A, y a los lados de las comisuras de las alas de la nariz y en las comisuras de la boca, abajito de la nariz también, porque ahí siempre se descarapela. Este paso lo vamos a hacer siempre, aunque ya seamos expertos, esta parte siempre, aunque sea en la 4ª semana, que ya lo vamos a hacer. Entonces, ese es el paso número 1. Primera semana ponemos esto y después aplicamos la tretinoína. Es durante 1 hora solamente. Esta es una terapia de corto contacto, es decir, para tener nuestro primer encuentro con este ingrediente, que la piel lo vaya sintiendo, pero 1 hora después
hay que lavar la cara con un gel suave de nuevo, lavamos y ponemos una crema hidratante, la que sea que estén usando, que sea suave. Primer semana, eso una noche, 2 noches, descansamos solo crema hidratante. Después, otra vez los mismos pasos y volvemos a descansar 2 noches. La segunda semana hacemos lo mismo, lavar la cara, poner los oclusivos y aplicamos la dosis, es del tamaño de un chícharo o un guisante, así. Esa es la dosis que vamos a poner cada vez en toda la cara. Primera semana, esta es la dosis. Segunda semana, esta es la dosis. Pero la segunda semana ya va a ser una semana de adecuación en donde vamos a dejar el medicamento toda la noche para que alcance a hacer ya su función, pero va a haber 2 días en donde vamos a poner solo crema humectante para que la piel alcance a recuperar. ¿Cuál es la mejor manera de ponerlo? Ya sabemos que es esta. Yo lo pongo en 10 puntos. 2 en la frente, 1 en la nariz, 2 en las mejillas, 1 acá como en el ángulo de la mandíbula y 1 en el mentón. Más o menos así. 10 puntos y después distribuirlos en toda la cara, no en el cuello. En el cuello va a ser crema humectante por ahora, con 2 dedos, no con toda la mano, porque luego si lo distribuyen con toda la mano, pues queda todo el producto en la mano y no donde queremos. No poner más de eso porque luego se emocionan con la cantidad y ahí es donde están los efectos secundarios. Entonces, distribuimos en toda la cara. Tampoco hay que apresurarse y a veces se quieren saltar en lugar de ser la semana 1, saltar directamente a la semana 3. No. ¿Me puedo pasar a la semana 4? ¿Te has esperado para usar este medicamento 20 años, 30 años y no te puedes esperar 4 semanas para no tener efectos secundarios? ¿En serio? Muy bien. Y en la semana 3 vamos a hacer este mismo proceso de la oclusión. La aplicación es igual, lo dejamos toda la noche, pero ahí ya nada más descansamos una noche. Ya estamos haciendo más cercanos, vamos acercándolo cada vez más. Después de la semana 4, realmente la tretinoína, la retina, ya va a estar lo suficientemente cómoda en nuestra piel para empezar a dar todos estos beneficios. Ay, ahora sí ya me puse cómoda. Estoy lista para trabajar. Vamos a ver qué tenemos que hacer hoy, qué tenemos que tratar. Manchas, arrugas, textura. Lista para hacer todo. Todo bajo control aquí. Después de esta semana de resistencia de la semana 3 ya empieza la 4ª semana y no les enseñé cómo me quedó, pero se distribuye muy bien, tiene buena textura, no se siente ni acartonada la piel ni muy grasosa, se siente bien. En la semana 4ª ya va a ser una noche sí y otra también, si queremos, se pueden poner todas las noches, ya se puede poner todas las noches, o bien pueden dejarlo una noche sí y en la otra noche, que es como yo lo hago, yo uso siempre en días alternos, una noche sí y en la otra noche uso algo que mi piel necesite en esa temporada. Ahorita que ando quitando unas manchas, uso algo para las manchas. Ustedes pueden hacer lo mismo. Si sienten que su piel necesita más hidratación, recuperarse aún mejor, la otra noche podrían usar más eso. O usar todas las noches. Esa es la guía de 4 semanas. La constancia es parte importante del tratamiento. Esta crema la pueden seguir usando indefinidamente. Pueden cambiar de porcentaje. Si iniciaron con el 0.025, cambiar después al 0.05. Hasta que se termine en el tubo, cambien el porcentaje. Hay también uno del 1%. No necesitan llegar a ese, pueden quedarse aquí donde su piel se sienta bien. Si ya están usando esta crema y ya tienen todos sus beneficios, felicidades porque este es el ingrediente más poderoso con más beneficios para su piel. Y si quieren tener la guía ahí pegada al principio, paso a paso, se las voy a dejar aquí en la descripción para que puedan tenerla.
Soy la doctora Lilia Yunuen. Si les interesan estos temas de salud y belleza, no olviden suscribirse. Nos vemos la próxima.